El objetivo del siguiente vídeo va a ser resolver áreas por integración. Vamos a trabajar con problemas sencillos. El primero, obtener el área de la región limitada por las funciones f de x igual a x al cuadrado, g de x igual a menos x más 2 y el eje OX. Siempre lo primero que vamos a hacer es representar las funciones. Obviamente aquí tenemos una parábola. El vértice de esta parábola la podemos calcular derivando, igualando a 0 la derivada. Ese es el vértice, que como la parábola es positiva, el coeficiente de la x al cuadrado va a ser un mínimo, y le puedo dar valores por encima y por debajo del vértice. En cuanto a la otra función, es una recta, con los puntos de corte me vale. Para x igual a 0, la y vale 2, y para la y igual a 0, la x vale 2. Ese sería nuestras funciones dibujadas. Vamos a ver cuál sería el recinto. Tiene que estar limitado por las funciones. Luego el recinto es ese, que está dibujado en verde. Vamos a calcular el punto de corte entre las dos funciones, igualando sus ecuaciones. Me queda una ecuación de segundo grado que si la resuelven me da menos 2 y 1. Este es el menos 2, que es el primer punto de corte, y este es el 1, que es el segundo punto de corte. Si ustedes se fijan en el recinto, de 0 a 1 tenemos que por encima está la parábola y por debajo está la recta. Si esto es una casita, el tejado es la parábola y el suelo es la recta. El eje, vamos. La recta no, el eje. Y de 1 a 2, ahora el tejado es la recta y el suelo es el eje X. El menos 2 es este punto de aquí. ¿Vale? El otro punto de corte de la recta pasaba por el 0,2 y por el 2,0. ¿Vale? Bien, sería entonces la integral de 0 a 1 de la función que está por encima, que es x cuadrado, menos la función que está por debajo, que es y igual a 0. Y igual a 0 es la ecuación del eje x. Más la integral de 1 a 2 de la función que está por encima, que ahora es la recta, más, aquí tendríamos la función que está por encima en 1, 2, que es la recta, menos la función que está por debajo, que es el eje x, que tiene de ecuación y igual a 0. Esto está mal, por cierto. Vamos a hacer ahora esas integrales. La integral de x al cuadrado es x al cubo partido por 3 entre 0 y 1, más esto sería menos x cuadrado partido por 2 más 2x entre 1 y 2. Si aplico la regla de Barrow, sustituyo primero por el 1, luego por el 0, y aquí sustituyo primero por el 2, 2 al cuadrado 4, menos 4 partido por 2, más 2 por 2, 4, y luego sustituyo por el 1. Y el resultado de esto sería 5/6 unidades cuadradas. Bien, vamos a ver ahora este ejercicio, obtener el área de la región limitada por la función f de x igual a x al cubo menos 6x cuadrado más 8x y por el eje OX. Vamos a hacer lo primero, a representar gráficamente ese polinomio. Obviamente, al ser una función polinómica, el dominio es todo R y no tiene asíntotas. Vamos a calcular los puntos de corte con los ejes. Para x igual a 0, la y vale 0.
y para la y igual a 0, eso valdría 0. Tendría que factorizar, sacando factor común x, podría ser o x0, donde volvería a tener el 0, 0, o este polinomio igual a 0, si lo resuelvo, me daría dos puntos de corte, el 2, 0 y el 4, 0. Derivamos e igualamos a 0 para estudiar la monotonía y los posibles máximos o mínimos. Me da dos soluciones aproximadamente iguales a 0,845 y a 3,155. Si estudio el signo de la primera derivada, antes de 0,845, por ejemplo el 0, si sustituyo en la primera derivada me da positivo. Un número entre 0,845 y 3,155, por ejemplo el 1, me daría 3 menos 12 más 8, que es negativo. Y un número posterior al 3,155, por ejemplo el 5, me daría positivo. Luego aquí, que pasa de crecer a decrecer, tengo un máximo, y aquí que pasa de decrecer a crecer, un mínimo. Para hallar la otra coordenada del máximo y del mínimo, sustituyo en la función original, es decir, en esta función. Y tendríamos ese máximo y ese mínimo relativo. Y ahora trasladamos todo esto a una representación gráfica. Esta sería la gráfica y esta sería la región cuyo área me piden calcular. Bien, el área sería la integral de 0 a 2 de la función que está por encima menos la función que está por debajo, que sería el eje 0, más la integral de 2 a 4 de la función que está por encima, 0 menos el eje, o si lo prefieren, menos la función que está por debajo, ya que el eje está por arriba, como quieran, ¿vale? Esta sería la integral, las dos integrales que darían el área. Si resuelven las integrales aplicando la regla de Barrow, me da a mí eso. Simplificando me daría eso. Es importante simplificar antes de aplicar la regla de Barrow para trabajar menos y minimizar posibles errores de cálculo. Y ahora sí, sustituyo primero por el límite superior y le resto la función evaluada en el límite inferior en cada caso. Y esto me daría 8 unidades cuadradas, que sería el área. Ahora, este problema se habría podido resolver también considerando que el recinto es simétrico. Vamos a verlo ahora, vamos a hacerlo considerando que el recinto es simétrico. Con lo cual, solo necesitamos multiplicar por 2 una de las dos partes. Por ejemplo, esta integral. La integral entre 0 y 2. La multiplico por 2, la resuelvo, simplifico y aplico la regla de Barrow. Y me vuelve a quedar 8 unidades cuadradas. Obtener el área de la región limitada por la función f de x igual a coseno de x entre 0 y 2pi. Bueno, lo primero es recordar la gráfica del coseno de x. El dominio todo R, el recorrido es el intervalo cerrado menos 1, 1, es una función acotada, una función periódica que se repite cada 2pi, punto de corte con los ejes, para x igual a 0, la y vale coseno de 0, que vale 1, y para y igual a 0 tendría que resolver esta ecuación trigonométrica que sabemos que da pi medio más k pi, siendo k un número entero. Voy a darle valores a k para obtener los diferentes puntos de corte con el eje x. Para k igual a 0, obviamente me da pi medios. Para k igual a 1 me daría pi medios más pi, que es 3 pi medios. Para k igual a menos 1 me daría pi medios menos pi, que es menos pi medios. Para k igual a 2 me daría 2pi más pi medios, que es 5 pi medios. Y para k igual a 2 me daría menos 2pi más pi medios, que sería menos 3 pi medios. Este 5 pi medios ya se me excede a 2pi, luego no hace falta ponerlo. Y ahora vamos a asíntotas no tiene. Y con la monotonía, los máximos y los mínimos, voy a derivar. La derivada del coseno es menos el seno.
igualo la primera derivada a 0, me quedaría que el seno vale 0 y esto vale 0 en x igual a kpi, siendo k un número entero. Nuevamente doy valores acá para obtener los posibles máximos o mínimos y ahí tendrían los posibles máximos o mínimos. Para saber si son máximos o mínimos, yo cogería uno de ellos, por ejemplo el 0, y aplico la segunda derivada, la derivada del seno de menos seno. La derivada del seno es el coseno, luego sería menos coseno, y lo aplico para uno de ellos. Menos coseno de 0. El coseno de 0 vale 1, luego me daría menos 1. La segunda derivada es menor que 0, y si la derivada segunda es menor que 0, el criterio de la derivada segunda diría que tendríamos un máximo. En 0, 1. El 1 lo saco de sustituir el 0 en la función original. El coseno de 0 vale 1. Si aquí hay un máximo, recuerden que los máximos y los mínimos se alternan. Luego el 0 es un máximo, esto es un mínimo, luego sería el menor valor del recorrido, esto es otro mínimo, esto es un máximo y esto es otro máximo. Bien, vamos a trasladar todo esto a la gráfica. Bien, yo les voy a dibujar aquí el 1 y el menos 1. Este es el 1. Este es el menos 1, implica que la función va a estar acotada ahí. Y vamos a poner los puntos de corte, que están en pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios. Vamos a ponerlos, por ejemplo, aquí. Este es pi medios. Este sería 2 pi medios, que es pi. Este sería 3 pi medios. Y este sería 3 pi medios más pi medios, que es 2 pi. Como solo me piden de 0 a 2 pi, pues me paro ahí. Este es menos pi medios. Este es menos pi. Este es menos 3 pi medios. Y este sería menos 2 pi. Estos no los voy a representar porque me piden de 0 a 2 pi. Los puntos de corte son pi medios, 0, 1, que es este punto de corte. Aquí hay un punto de corte. Menos 2, menos pi medio, menos 3 pi medios, estos no entran dentro del intervalo 0 y 2 pi. 0 pi medios sí. 1, 3 pi medios también. Y este tampoco entra. Y ahora los máximos y mínimos que entran. El 0, 1 es un máximo. El menos 1, perdón, menos 1 no, esto está mal, esto es menos pi. Y esto es pi. Vale, esto estaba mal, cuidado. Pues menos pi menos 1. Aquí tenemos un mínimo. Y en 2pi volvemos a tener un máximo. 1, porque la función es continua. Y aquí tengo el x igual a 0 y el x igual a 2pi. Luego mi región, la región que me están pidiendo, es esta que está aquí. ¿Vale? Aquí tienen la función mejor dibujada y ahí tienen el área todavía mejor vista. Considerando la simetría de la función, fíjense que esto se puede dividir en 4 partes exactamente iguales. Por lo tanto, calculamos una de esas partes y la multiplicamos por 4. El área sería la integral 4 veces la integral de 0 a pi medios de coseno de x de dx. Resolviendo la integral del coseno es el seno entre 0 y pi medios,
Y si aplico la regla de Barrow, sustituyo primero por el límite superior, sería seno de pi medios menos la función sustituida por el límite inferior, que sería seno de 0. Esto me daría 4 por 1 menos 0, que son 4 unidades cuadradas. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.